Soledad Machado es comunicadora científica y estudiante del doctorado en Química Opción Educación, en el que investiga los factores que influyen en el involucramiento en centros de ciencia. ¿Qué es eso? Escucha este episodio de Un podcast de ciencia. Un podcast de ciencia. Hola, gracias por escuchar un podcast de ciencia. Soy Magnus, soy comunicador científico y te hablo desde Montevideo, Uruguay. Para este episodio especial de fin de temporada, me senté a conversar con Soledad Machado, mejor conocida como Sole. Sole es licenciada en Química por la Universidad de la República, magíster en Comunicación Científica por la Laurentian University de Canadá y estudiante del doctorado en Química Opción Educación, también de la Universidad de la República. Es integrante del programa de Extensión y Comunicación Científica Química Además desde 2007, integrante fundadora del colectivo Bardo Científico, colaboradora en Gigantes, un periódico para niñas y adolescentes, y co-creadora del Festival Gusto a Ciencia. Quizás también le suene su nombre y voz porque es la creadora y presentadora de un podcast de ciencia. En su escaso tiempo libre, le gusta leer cosas, ver películas, bailar, practicar taekwondo, jugar juegos de rol y de mesa e intentar dilucidar por qué la trincheta en San José le dicen potato. Hablamos de su investigación, que se centra en explorar los factores que influyen en el involucramiento de visitantes a centros de ciencia, de cómo estudiar comunicación científica y, por supuesto, del éxito y del fracaso. Así que sin más, vamos a empezar el episodio. Bueno, Sole, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación obligada. Muchas gracias por invitarme después de que yo te dije, che, vamos a hacer esto. Bueno, yo antes porque yo no soy un simple títere al que le dicen, vamos a hacer esto. Yo tengo preguntas. Genial, genial. Tenés preguntas y condiciones. Quiero que sepan. Sí. Te tuve condiciones. ¿Querés revelar las condiciones? Sí, por favor. Sí, yo dije, yo hago la entrevista, pero yo elijo el boludato. Claro, fundamental. Y ahí tuve que capitular. Y no saben el boludatazo que tenía para este próximo episodio. Habrá que guardarlo hasta el año que viene. Queda en el spoiler, queda el repositorio de boludatos. Antes de hablar un poquito de tu investigación, a mí me gustaría saber cuándo y cómo decidís volcarte académicamente a la comunicación científica, porque no entraste a química diciendo, yo voy a ser comunicadora científica. No, o sea, no entré a química diciendo yo voy a ser comunicadora científica, ni cuando me consideré comunicadora científica dije, y ahora voy a hacer investigación en comunicación científica. O sea, todo eso fue pasando muy paulatinamente y como con hitos, pero no, definitivamente yo cuando entré a la facultad no sabía que era una cosa que se podía hacer. O sea, que alguien podía dedicarse a ser comunicador científico si no era ya Carl Sagan o Diego Golombek. O Bigman. O Bigman, claro, sí. O sea, yo crecí mirando Bigman, Cosmos, leyéndola muy interesante. O sea, como que siempre estuve muy expuesta a comunicación científica, pero como que no cerraba que eso podía ser una carrera, que podía ser algo que pudieras hacer. No sé, como que me cayó la ficha tarde. Y en mi historia de origen, entré a Química Además en 2007, en mi primer año de facultad, porque una amiga, todavía amiga del podcast, que la entrevisté hace un tiempito, Natalia Álvarez, a veces, vos sabés que acá en facultad hacen una cosa de cosas con gurises, ¿querés ir a ver? Y yo, bueno, no quiero decir que soy una mujer fácil, pero fuertes declaraciones. Pero fue tipo, sí, dale, vamos. Y la cosa esa que hacían resultó ser un muy incipiente programa de comunicación científica que hoy hace 16 años que formo parte, pero en ese momento era
bastante más modestos y habían arrancado con algunas presentaciones, tipo las típicas de experimentos, cosas que explotan, cambios de color, y algunos talleres en facultad, y como todo muy de entre casa, y después, nada, nos incorporamos al equipo y empezamos a hacer cosas, y fuimos avanzando, y como que esa fue la puerta de entrada de decir, ok, se puede hacer divulgación, bien, se puede hacer extensión, genial. En ese momento existía la materia Introducción a la Comunicación Científica, que yo irónicamente nunca cursé hasta que me volví profesora de la materia, ya muchos años después. Entonces fue como una cosa de ir descubriendo, de decir, bueno, ¿esto se puede hacer? Sí se puede hacer. Podemos hacer talleres. Podemos hacer proyectos de extensión. Podemos hacer cosas. Podemos empezar a escribir. Y ahí como que me empecé a dar cuenta, no fue de un día para el otro, por supuesto, como de todas las posibilidades de lo que es la comunicación científica, y en el medio también empecé a buscar dónde formarme, qué cursos existían, qué cosas sabían, quiénes estaban haciendo estas cosas. Hasta que un día me encontré en un encuentro de comunicadores científicos, onda campamento yankee, que se llama el SciComm Camp. Y yo era tipo, no, bueno, sí, yo hago comunicación científica, pero como en realidad no lo puedo estudiar en ningún lado, solo he hecho cursos y he leído, y hace solamente 10 años que me dedico a hacer estas cosas, no me considero todavía comunicadora científica. Y después tipo, no, mija, si lo haces, es porque lo sos. Esto mismo me dijo Sol el otro día a mí cuando yo le dije que me daba un poquito de vergüencita decir él, soy Magnus, soy comunicador científico. Me dice, ¿haces comunicación científica? Sos comunicador científico. Sí, y a ver, no es que yo no me considere comunicador científico. Yo ya me presento cuando hablo, soy periodista cultural, comunicador científico, lo digo porque lo hago hace mucho ya. Claro. Incluso sin hacerlo directamente yo, presentando a Bardo en Perdidos en el Éter, estaba haciendo comunicación científica. Claro. Pero bueno, tomar ese pequeño rol en este podcast era un poco raro. Me parece interesante cuando hablas de extensión, resaltarle a la gente que esto no es único a la Universidad de la República, pero sí está marcado como una base de 3 patas que tiene la UDELAR, que son la enseñanza, la investigación y la extensión. O sea, la universidad extendiéndose hacia la sociedad para devolver, para dar cosas. Sí. Eso es algo que incluso podríamos discutir eternamente. Yo tengo mi postura y son cosas que todavía se están discutiendo, de que la comunicación y la extensión, la comunicación científica y la extensión no son lo mismo, pero sí están muy relacionadas. Así como yo creo que la comunicación científica y la divulgación no son lo mismo, que ahí es ponerse también a hilar un poco más fino. Vamos a explicar términos. En mi librito, la divulgación es, yo me paro, digo lo que tengo que decir, hablo de vacunas, cáncer de mama, lo que se me antoje, y la audiencia lo recibe y se va para su casa y yo divulgué. Fantástico. La comunicación es más un ida y vuelta, es pensar, bueno, ¿qué cambio pretendo en mi audiencia? ¿Por qué les estoy contando esto y no otra cosa? Si mi idea es, voy a pararme a mostrar todo lo que sé de un tema, estamos perdiendo el tiempo todas las partes, entonces eso para mí no es comunicación científica. Y la extensión lo que tiene, para mí de diferente con la comunicación científica, es que la extensión es todavía más bidireccional. La comunicación científica sí tiene un componente de ida y vuelta con la audiencia, pero me parece que la extensión es un paso más todavía. Es como, por ejemplo, los temas, las problemáticas, lo que se investiga, lo que se discute, surge de la sociedad y no de la universidad. Que la comunicación científica muchas veces es más de, bueno, consideramos que es importante que la gente se vacune, entonces hacemos comunicación científica sobre vacunas. Y así con un montón de temas. En la extensión me parece que va más de, hay una problemática y vamos a responder y a devolver desde la universidad, que me parece que está de más además. Por supuesto. Pero en un momento, bueno, esta extensión
se convierte en un deseo académico de hacer esto. Ujú. ¿En qué momento de tu carrera como licenciada estás cuando decís, bueno, voy a hacer esto? ¿Y qué pasos empezaste a tomar para decir, bueno, el título de licenciada en química, yo no sé qué perfiles existen exactamente en facultad de química, por ejemplo, en mi facultad en comunicación, vos ya casi de entrada elegís un perfil, periodismo, Ujú. audiovisual, comunitario, etcétera. ¿Qué pasos tenías para seguir, ya que acá no se podía estudiar? ¿Y en qué momento decís, bueno, esto lo voy a tener que buscar afuera? Esa es una cosa medio, un poco huevo y gallina, que valga la aclaración, esa no tiene sentido porque ya existían las cosas que describimos Que como ponían huevos los. antes de que existieran las gallinas, pero bueno, boludato cerrado. Em, Como yo entré a facultad y casi inmediatamente me empecé a meter en el mundo de la comunicación científica y de la divulgación y de la extensión, mi carrera siempre fue muy con ese perfil porque yo quería y no porque fuera una posibilidad. Porque en realidad, si bien es algo totalmente transversal a la actividad científica comunicar, en Facultad de Química existía el curso Introducción a la Comunicación Científica y listo. No había como mucha más opción a estudiar, a desarrollarse en ese ámbito. Y por supuesto que no existe el perfil en ninguna de las carreras de Facultad de Química más comunicacional. O sea, sí se estuvo hablando desde que yo cuando entré, ya se estaba discutiendo desde principios de los 2000, 2000 y poco, de hacer un posgrado en comunicación científica, se empezó a impulsar por ese lado, existió periodismo científico en la Universidad Católica un tiempo, pero también era un posgrado, o sea, a nivel de grado no había nada excepto introducción a la comunicación científica en Facultad de Química y alguna materia en Facultad de Ciencias. Pero para quienes conocen la geografía montevideana, tiene sentido que yo lo diga, pero para quienes no, Facultad de Química y Facultad de Ciencia, aunque están en la misma universidad de la República, están muy lejos una de la otra y es muy difícil llegar a Facultad de Ciencias. Entonces, como que... A veces es difícil salir también de noche. También, sí. Entonces, no era una opción. Y claro, la carrera de licenciatura en química no tiene ningún tipo de orientación, sino que es un poco al revés. Es como, si vos no elegís ninguna de las carreras como química farmacéutica, bioquímica clínica, ingeniería química, ingeniería de alimentos o químico, que sí tiene sus tres orientaciones, la licenciatura en química es más bien una carrera académica de investigación que tiene ese corte de que vos rara vez te quedás solo con la licenciatura en química, sino que está entendido que la haces para seguir formándote en un posgrado. Entonces, para el momento que yo decidí hacer la licenciatura en química, yo ya venía golpeada por la vida. Y fue la opción que más rápidamente me podía dar un título de grado para que yo pudiera hacer un posgrado, que definitivamente lo iba a hacer en el exterior. O sea, eso era de entrada. Entonces, claro, era, bueno, ¿cuál de estas carreras me puedo recibir para poder hacer un posgrado, para seguirme formando? Y ahí fue que es tipo, bueno, de las materias que tengo aprobadas, del perfil que soy capaz de tolerar, porque también, yo qué sé, Es importantísimo para es la salud mental de importantísimo. uno. Me encanta la bioquímica clínica, yo no estoy para estar en el laboratorio con las muestras de sangre y orina. Muchas gracias, no, amo que amen, no es para mí. Pues no estás para unos buenos cálculos renales, caja de zapato. Estoy para contarle a otras personas sobre los cálculos renales y cómo prevenirlos. Para hacer el análisis, no, ni ahí. Entonces fue un poco una respuesta muy utilitaria a la carrera que efectivamente podía terminar para poder hacer un posgrado. Y porque era eso, o sea, en Uruguay no había miras de que se efectivamente hiciera la carrera. De hecho, la primera cohorte empezó
en 2022 y yo me recibí en 2018. O sea, si hubiese dicho, bueno, voy a esperar a que se haga en Uruguay, iba a tener que esperar con suerte 5 años. Que, bueno, no. Sentada arriba de un cálculo renal, caja. Sentada arriba de un cálculo renal, y sí. Entonces fue un poco por ese lado. También se dieron cosas en mi vida particular de que, por ejemplo, perdí matemática muchas veces, tuve unas cuestiones familiares que me costó mucho terminar la carrera, tuve unas cuestiones personales de que me costaba a mí terminar la carrera, entonces la licenciatura me eligió a mí. Fue como, bueno, esto es lo que tengo que hacer para poder hacer un posgrado. Y después, el posgrado que terminé eligiendo también fue medio la varita elige al mago, porque mi deseo... Sí, es una referencia de Harry Potter, de autora anónima. Cuando empecé a buscar, bueno, definitivamente lo tengo que hacer en el exterior, y que si la Universidad de Quilmes, que si en Inglaterra, que si en Australia, que si acá, que si allá. Yo hablo inglés, entonces eso ya no era una limitante, pero yo que sé, estaba España como posibilidad, o sea, como que barajé un montón de posibilidades y dije, bueno, creo que mi corazón me lleva a Inglaterra, y ahí habían un par de programas que me interesaban, pero quisieron las casualidades que el programa que yo quería cursar cuando estaba en condiciones de cursarlo, no lo hicieron ese año, no tenían suficiente gente o no tuvieron fondos o no sé qué les pasó en la Universidad de Manchester, no lo hicieron nunca más. Y después las otras 2 opciones que tenía, que definitivamente tendría que haber pedido una beca, o sea, era como complicado, la que más me interesaba no me iban a aceptar por burra. ¿Esto qué quiere decir? Ellos querían que, o sea, te piden como requisito que tengas determinadas notas, determinadas calificaciones, que yo, por todo esto que hablamos de un combo de cuestiones personales y mi cerebro que no tolera bien los números. Nada, yo tengo las peores notas de mi generación, son muy malas, pero entonces no abrieron la puerta, o yo no entendí que abrieran la puerta a que vos dijeras, bueno, mirá, soy medio burra, pero tengo 12 años de experiencia haciendo cosas. Entonces terminé googleando comunicación científica, posgrado. Para gente que no puede hacer matemática. Exacto, posgrado para gente con discalculia. Esto de la discalculia, que es como dislexia de los números, lo descubrí mucho más de grande. Si yo hubiese sabido, capaz que hoy era otro el cantar. Pero de chico le decíamos burro. Claro, cosas como, no sé, 2 por 3, 8. Cosas así me pasan. Y si vos tenés que hacer matemática para recibirte, tenés que cursar muchas matemáticas. Si no te dejan usar calculadora y no podés usar nada de referencia, vos podés entender perfectamente todo y sin embargo perder 14 veces la materia. 14 no es una exageración, es la realidad. Acá se dicen datos, factos, como dice la juventud. Factos. Pero bueno, todo terminó bien porque googleando encontré un tremendo programa de comunicación científica que era perfecto para mí, tenía todo lo que quería y mucho más, y una de las cosas que tenía, que no lo tenían los otros programas, y al final fue como, mira, qué bien, es la posibilidad de aprender a hacer investigación en comunicación científica, que tiene sus que veres, tiene su jeito, no es exactamente lo mismo que hacer investigación en ciencias más duras. Claro, yo venía de la química y la primera vez que tuve que analizar un paper de investigación cualitativa, decía, esto es una jipada, ¿qué es esta muestra de 4 personas? ¡Ay, no! Salgan de aquí, mugris. Pero al final... Me caí en humanidades. ¿Qué es esto?
Estos son letras. Paj. Ah, cierto, no sé números. Claro, no sé números, no sé letras, ¿o no? Entonces fue, o sea, mirando hacia atrás como que puedo ver los hitos y las cosas que pasaron y cómo llegué hasta acá, pero también fue un poco de, bueno, no puedo hacer esto, ¿qué puedo hacer? Siempre con esa cosa de, yo quiero formarme en comunicación científica, quiero hacer comunicación científica, quiero dedicarme a esto y también, vamos a decirlo todo, un montón de privilegio de mi parte de poder efectivamente dedicarme a esto que quiero, porque hay mucha gente que le encanta la comunicación científica, pero no es una cosa así que vos digas súper lucrativa. ¿No nos estás hablando de una isla del Pacífico que compraste? No, soy comunicadora científica y te hablo desde Montevideo, Uruguay. Es verdad. Eso en realidad es una mentira. Sole Porrojal está hablando desde Tahití. Con un Muay Thai. No, Muay Thai. Muay Thai es la pelea. ¿Cómo se llama la bebida? No, se escriben igual, pero se llaman distinto. Okay. Está Muay Thai y sí, el Muay Thai es el kickboxing. Sí. Muay Thai, sí, Muay Thai es producción de aire, drink. Mai Tai. Muay Thai, eso. Estoy con un Muay Thai. Tengo unos muchachos ahí pegándose. Tengo unos chongos ahí que se pegan. Tranquilos, tienen una sombrillita en el pelo. Claro. Ah. ¿Ves por qué yo hago las entrevistas en vez de ser entrevistada? Bien. Pero bueno, no todo el mundo se puede dedicar a esto. No todo el mundo puede estudiarlo en inglés tampoco. Uh-huh. Sí. Y ahí es que, bueno, que encontrás este programa que te sirvió en la Laurentian University. La Laurentian University, o sea, caí en el Isilda Polier de Canadá. Pero su eslogan es, tiene todo lo que quieren las guachas. Su eslogan es, tiene todo lo que quieren las guachas, asterisco, tal que guachas, equals soledad. Pero en este caso es la única guacha que importaba, así que está. Exactamente. La verdad que si vos me dabas un papel y me decías, mira, Soledad de 2018, sentate y escribí todas las cosas que querés que tenga tu posgrado en comunicación científica, yo iba a hacer una lista que este programa las contenía, pero no se me iban a ocurrir cosas como, por ejemplo, clases de retórica, que ahora me parece la cosa más obvia del mundo, que si vos vas a estudiar comunicación científica, tenés que aprender de retórica y de análisis del discurso y entender cómo funcionan las cosas que decís y las palabras que elegís y cómo evitar que te engatusen otras personas y cómo comunicarte lo más eficientemente posible con las mejores palabras posibles. Entonces ahora es tipo, claro que sí, o sea, todo el mundo tendría que aprender retórica. Y además, otra cosa que tenía este programa que amo, teníamos clases de aprendizaje, clases de investigación en comunicación científica y trabajan muy cercanamente con un centro de ciencias que se llama Science North, que es, de nuevo, todo lo que quieren las guachas. O sea, asterisco. Asterisco, las guachas soy yo. Tienen cine, IMAX, tienen categoría de zoológico, entonces tienen animales embajadores del bosque boreal y hacen como un montón de cosas así como de biología práctica. Después tienen una parte para la gurizada chiquitita, no sé, de 0 a 3 años, tienen ahí como unas cosas de desarrollo, Montessori, cosas, todo divino. Tienen un mini planetario y después tienen un piso con las típicas cosas de centro de ciencia, cama de clavos, giroscopio, cosas así. Y desarrollan un montón de sus exhibiciones. Las exhibiciones son los módulos interactivos. La cama de clavos es una exhibición, la bola de plasma es una exhibición, una cosa con poleas es una exhibición. Y ahí tienen un equipo de investigación que lo que hace es
participar como de todo el desarrollo, desde la idea de, bueno, vamos a hacer una exhibición sobre tal cosa o una muestra más grande de tal tema, por ejemplo, ingeniería indígena, y hacen todo el desarrollo con un foco muy puesto en la audiencia, de decir, bueno, ¿cómo vamos a ver si esta gente se está copando con lo que está haciendo? Y tienen una herramienta que mide el nivel de copación. Sí, ese es el término científico. Ese es el término científico avalado por una de las más prominentes investigadoras del área, que soy yo. Sí, está perfecto. A veces uno es autoridad en algunos temas, a veces muy angostos, los temas muy limitados, pero lo somos. Exacto, sí. O sea, en mi pasaje por la maestría, yo elegí como materia electiva la de exhibiciones, porque además de siempre haber querido ser comunicadora científica sin saberlo, siempre fui fan de los centros de ciencia, o sea que le pedía por favor a mis padres que me llevaran al espacio ciencia del LATU, y si íbamos de viaje era tipo, yo la que quería ir, y cuando tuve algún tipo de poder de decisión, siempre que voy a un lugar que tiene un centro de ciencias, voy al centro de ciencias. Entonces fue como también una cosa que mirando para atrás siempre estuvo, y tuve la oportunidad de poder empezar a meterme en ese mundo desde una perspectiva más académica de investigación. Entonces, en este centro de ciencias usan una herramienta que se llama el Visitor Based Learning Framework, o el Barrió, por la persona que se llama Barrió Framework, que es como una herramienta que mide qué tan involucrada está una persona con la exhibición. Pero no es, o sea, para mí la mejor traducción es qué tan copada está. Entonces mide el nivel de copación. Y a todo esto, el Barrió Framework lo desarrolló Chantal Barrió, que es mi tutora de doctorado. Podemos decir que es el parámetro de copación del barrio. Es el parámetro de copación del barrio, exactamente. Es, vos mirás a una persona y ves qué comportamientos muestra cuando interactúa con una exhibición, y esos comportamientos se agrupan en 7 categorías, y dependiendo de los distintos comportamientos, bueno, esos comportamientos se agrupan en 7 categorías que están ordenadas por nivel de copación. Y a más copación, más aprendizaje. Como que esa es la movida. Entonces vos lo que buscas es decir, bueno, yo quiero que en mis exhibiciones la gente se cope. No demasiado, pero que sí, que se cope, que lo relacione con su vida cotidiana, que sea capaz de poner con sus propias palabras lo que está pasando, que vos lo veas y esté ahí, no sé, 20 minutos poniendo imanes uno al lado del otro y está ahí recopada la persona. Entonces, ese fue como también una inducción muy, muy suavemente, fue como, bueno, y ahora pueden elegir entre new media, nuevos medios, onda, redes sociales y podcasts, o exhibiciones. Y yo dije, bueno, yo podcast ya hago. Así que voy a hacer exhibiciones, y como que pude investigar un poco más. También al momento de elegir la línea de investigación para el trabajo final, que es algo así como una tesis, fue como, bueno, está la posibilidad de hacer una investigación sobre facilitadores en centros de ciencia, no sé qué te parece, y yo fue tipo, a mi juego me llamaron, es mi momento. Y eso fue con justamente Chantal Barrió, la desarrolladora del Visitor Based Learning Framework, también conocido como Barrió Framework, y Paulo Monteiro, que es del Instituto Butantan en Brasil. Entonces terminamos en un pequeño equipo de investigación, del cual nadie tenía inglés como su primera lengua. Claro. Porque estaba Chantal, que habla francés, Paolo, que habla portugués, yo que hablo español, y Katrina, que habla italiano. Entonces nos comunicábamos en inglés y a veces no nos entendíamos, pero estaba todo bien. Mucho gesto de mano, porque todos latinos. Claro. Mucha mano en montoncito.
Sí. mucho aspaviento con los brazos. Era mucho helicóptero. Chantal es canadiense, pero franco-canadiense. Chantal es canadiense, pero es francophone. Sí, aprendió el inglés luego, como hace Sí, muchos sí, sí. en esa zona. Sí. Entonces, ahí se llevó a cabo, ahí se gestó tu línea de investigación para este trabajo final, ya con Chantal como una de tus docentes, Ujú. luego convertida en tu tutora de Sí. trabajo final. Sí, exactamente. Ella Y- es la directora del programa y una de las muchas opciones que tenías para hacer el trabajo final era trabajar con ella en esta línea que ella empezó en su trabajo de maestría, que después se convirtió en doctorado. También hay como una cosa de pasaje de antorchas muy lindo. Claro, y también imagino que hay, a la hora de tomar la posta de una investigación, de una línea de investigación, sobre todo una línea de investigación, algo que tiene mucho que ver con gente y no con un proceso físico, químico, etcétera, Ujú. el punto de vista de una persona que viene de la otra punta del mundo. Sí, eso fue re interesante porque hay cosas que son medio universales y hay cosas que no. O sea, vos acabas de decir que la Laurentian University está en el Isilda Polié de Canadá, Sí. pero el Isilda Polié de Canadá está mejor provisto de recursos que el Punta Carretas de Montevideo, de Uruguay, con todo lo que Eso me acabas de decir del centro y los programas y los nenes y los perritos. sí, es como mitad y mitad, porque tiene Sudbury, que es el lugar, está a 400 kilómetros al norte de Toronto, entonces ya se considera el norte de Ontario, ya para Canadá es prácticamente rural, pero tiene 3 universidades y tiene 160.000 personas. Sí. Entonces, si bien es un pueblo minero y tenés como toda una cuestión de gente laburante, que es muy, muy así la polier, también tenés como un subgrupo de gente que está ahí por la universidad, pero tampoco es un gran centro universitario, entonces es como una experiencia bastante chill en ese sentido de no es una enorme metrópolis donde todo el mundo está al palo todo el día, sino que es un poco más tranquilo, pero no deja de ser una cultura bastante diferente en cosas. Entonces, fue interesante para mí empezar a decir, bueno, este fenómeno de aprendizaje es lo mismo, no es lo mismo. Hay cosas que yo traigo de mi experiencia que me parecen raras, entonces podemos discutir esas cosas. Es como, por ejemplo, analizando videos de las interacciones entre la gente, como que se deja mucho el espacio físico, no se acercan, incluso en las personas que vienen juntas al centro de ciencias, no se acercan físicamente. Las personas facilitadoras menos, o sea, como que le dan pila de espacio, que acá no es para nada esa experiencia, entonces empezar a mirar y decir, bueno, ¿qué de esto es cultural? ¿Qué de esto es una indicación de que está pasando algo o no en el aprendizaje? Entonces, para mí fue interesante eso, venir con mi cultura, con mis años de experiencia, y hay algunas cosas que son como muy iguales, o sea, la copación, vos la ves y se manifiesta como muy igual en todo el mundo, paréntesis, de las personas que yo he analizado. No sé, la sorpresa, la risa, ese tipo de cosas como, está pasando algo acá, pero también había veces como que cosas que yo veía y me llamaban la atención para la gente de Canadá no eran para nada raras. Y también pasaba al revés, o sea, cosas que para mí eran la cosa más normal del mundo, para las personas de Canadá era como rarísimo. Una de mis compañeras, que los padres son ingenieros de Bulgaria, son inmigrantes a Canadá, y cursaron sus carreras de ingeniería en la URSS. Y muchas veces
las cosas que yo contaba de la universidad acá, la gurisada esta decía, ¡ay, sí, mis padres me contaron! La famosa Urselar. La famosa Urselar. No sé, cosas como que cuando yo era más chica, obvio, ¿no? Porque ahora ya está todo por internet. Pero en mis primeros años de facultad, vos querías saber cómo te había ido en un parcial, entonces tenías que físicamente apersonarte a una cartelera en la cual habían hojas de las de los agujeritos de los costados con las tablas hechas en no sé, fuente retro, podríamos decir ahora. Yo arranqué la facultad más adelante que vos y tuve que ir a consultar algún bibliorato enfrente de Adelía. Claro, de cómo te fue. Entonces, ese tipo de cosas que a mí me costaba, no sé, el famoso syllabus que ellos tienen. La currícula. Es la currícula. Vos empezás un curso y ahí está todo y nunca te lo dicen. O sea, nunca explícitamente te dicen, che, las fechas de entrega y los trabajos y las descripciones de lo que tenés que hacer están en este documento. Me desayuné después. Ese tipo de cosas sí fueron un poquito de choquecito cultural. Pero fuera de eso, y fuera de que es más parecida a la experiencia de ingenieros búlgaros de la URSS. De la Guerra Fría. Sí, pero más allá de tu aprendizaje, de tu choque cultural, el poder desarrollar los parámetros barrio, para no decir framework todo el tiempo, en inglés, y adaptarlo a otros ambientes, a otras realidades, ¿no? Sí, yo en realidad lo que terminé adaptando no fue este framework de los visitantes, estas categorías de visitantes, porque esas se traducen bastante bien, o sea, las he usado con datos de acá y se traducen bastante bien, sino que yo, como parte de mi trabajo de maestría, hice una investigación como en dos grandes partes. Entonces, en la primera fue bien, irónicamente bien matemático, estadístico, de números. Es decir, tomé trojas y trojas y trojas de datos de visitantes. Eran alrededor de 4.000 visitantes, estaban en mi muestra. Y lo que hice fue decir, bueno, ¿cuál fue el nivel más alto de copación al que llegó cada uno de estos visitantes? Que es uno de tres. Se llaman Initiation, Transition y Breakthrough. Que Soledad Machado, comunicadora científica, los va a traducir como iniciación, transición y copación. Porque breakthrough es como el ¡oh! ¡Wow! El momento eureka. Claro, es como un momento eureka, es como que pasó algo, atravesaste algo. Pero no es fácil de traducir, entonces la vamos a llamar copación. Y estos 4.000 visitantes los dividí en dos grupos. Quienes interactuaron con un facilitador, o sea, un guía, una persona que está ahí para mediar la experiencia, que trabaja en el centro de ciencias, y quienes no interactuaron con el facilitador. Y comparando esos dos grupos, la cantidad de personas que llegaban a niveles de copación más altos, a los niveles de, estoy recopado, eran mucho más cuando había un facilitador que cuando no había un facilitador. Entonces, esa fue como la primera parte y fue un pasito más en lo que es la investigación de Chantal, que ya había quedado hizo el framework y lo aplicó a centros de ciencia y a acuarios y zoológicos. Ella quedó como por ahí. Y después caigo yo a hacer el siguiente paso, que es decir, bueno, ¿qué pasa con los facilitadores? Mirá, cuando hay un facilitador presente, más gente llega a niveles más altos de involucramiento. Pero lo que me pasa, y esto también creo que es de ser latina y de ser de la UDELAR, que acá somos muy exigentes. Entonces yo dije, esto no puede ser mi maestría. No. Me niego a que mi trabajo de maestría sea solamente esto. Que ahora, te lo digo yo, objetivamente sí hubiera alcanzado. Perfectamente era. Pero bueno, Entonces lo que hice fue analizar videos de facilitadores canadienses de estos 4.000 visitantes. Bueno, quienes interactuaron con facilitadores no llega a ver todos los videos porque imposible, pero sí
usé un pool, una muestra de 217 videos de facilitadores y empecé a ver cuáles son las cosas que hacen los facilitadores cuando interactúan con visitantes. Y esto es, por ejemplo, no sé, tirarles un boludato. La trompa del elefante tiene 40.000 músculos. O explicar qué es lo que está pasando. Ah, mirá, cuando vos te acostás en la cama de clavos, el peso se distribuye, entonces cada clavo te hace menos fuerza, entonces no te pinchás como si fuera un clavo solo. Como cosas así. Y ese fue el framework que yo desarrollé con los facilitadores canadienses y que después, cuando dije, bueno, me encanta esta investigación, me parece que es tremendamente útil entender qué está pasando en los centros de ciencia y cómo podemos hacer que la gente se cope y por lo tanto aprenda más. Y dije, bueno, voy a hacer un doctorado. Mi primer paso fue decir, bueno, las categorías de comportamientos de facilitadores que yo encontré en la maestría son para canadienses. Entonces, lo que necesito es ver si estas son 4 dimensiones que son confort, o sea, hacer que la persona esté cómoda, uso de la exhibición, o sea, cómo efectivamente usar la cuestión, información, que es dar información, y reflexión, que es ir un poquito más y invitar o promover que hayan pensamientos un poco más profundos, que haya un poco más de reflexión. Vieron que los nombres de la persona que hizo un podcast de ciencia no son tremendamente opacos. O sea, todo es lo que dice ser. Y te falta la categoría ángulo del gorrito de lana y grosor de la camisa a cuadros. Exactamente. Un saludo a todos mis amigos canadienses. Entonces, los comportamientos de los facilitadores se ubican en esas 4 grandes categorías y dentro de cada categoría hay subcomportamientos. Por ejemplo, dentro de la categoría de confort está dar la bienvenida, está reírse, o está, por ejemplo, usar lenguaje alentador, de decir tipo, sí, vos podés, o uy, no le invocaste, probá de nuevo, como cosas así. Entonces yo tenía desarrollada esta herramienta que va de la mano con la de los visitantes. Entonces, tenés 7 categorías de comportamiento para los visitantes que se ubican en 3 grandes grupos. Y para los facilitadores son, qué difícil esto, porque tengo que contar y no es lo mío. 5, 10, 18, son 18 categorías de comportamiento de lo que pueden hacer los facilitadores que se ubican en 4 grandes grupos. Entonces yo vine con mi framework, mis categorías de comportamiento de facilitadores, y a mí me daba la impresión de que algunas cosas se iban a mantener, pero otras no. Entonces lo que hice fue hacer visitas de investigación. Me fui a Argentina, al Centro Cultural de la Ciencia, C3, y estuve observando solo a los facilitadores. Y ahí encontré que la gran mayoría de los comportamientos se usan igual y funcionan igual, pero los comportamientos son un poquitito diferentes. Y es esta cosa que te decía, se paran más cerca, están más tiempo. Y agregué una categoría que en Canadá prácticamente no existía, pero en Uruguay y en Argentina era extremadamente común, que es conversar de la vida. Lo que lo llamamos en inglés small talk. Sí, igual a mí me interesaría, vos estabas en un lugar anglo de Canadá. Sí. A mí me interesaría saber cuál sería la diferencia algún día en la parte franco-canadiense, porque yo estuve muy poco tiempo, pero estuve un tiempito muy, muy corto, de verdad. Y la verdad noté una similitud tan grande entre los franco-canadienses y nosotros que no notás con los anglos. Eso puede ser, sí. Sería interesante algún día ver eso, compararlo con... Igual ellos están un poco contaminados de lo anglo, porque hay hay una colonización cultural. Sí. Porque son menos y son, etcétera.
Pero sería interesante algún día ver algún tipo de comparativa de ese sentido. Sí, y eso es un poco la gracia de hacer estas cosas y publicarlas. Porque ahora la Ahí está. idea es decir, bueno, yo llegué hasta acá. Yo ahora estoy haciendo mi doctorado. Este proceso de validación que se llama, que es decir, bueno, estas categorías que yo vi, ¿se aplican en Science North por casualidad o porque efectivamente son categorías que describen los comportamientos de los facilitadores y se pueden aplicar en un centro independiente, por ejemplo, Centro Cultural de la Ciencia en Argentina? Y esto funciona también en el Universum de México y en el Exploratorium de San Francisco y en el Museo de Historia Natural de Corea del Sur. No lo sabemos, pero para eso está la investigación, que es que yo publiqué mi framework, ahora con el doctorado voy a publicar la versión revisada, expandida, validada, digamos, y eventualmente eso será un paper, si todo sale bien. Y eso permite que digan, bueno, mira, nosotros encontramos que las categorías que se describen para el estudio de Machado no abarcan todos los comportamientos que tenemos acá. El Faltó Machado agregar Framework. el Machado Framework. Machado. No, la experiencia de ver El tu Sanitab nombre, Michelo. el Sanitab Michelo Framework. Ver tu nombre en un paper y que tipo estén hablando de vos como ente abstracto, tipo, Machado Corral y colaboradores encontraron no sé qué y no sé cuánto. Es tipo, ¡ah! Pero esto de publicarlo y que la gente en otros ámbitos de investigación lo pueda hacer suyo, lleva a recordar algo muy importante. No es ciencia si no se comparte. Exactamente. Es una parte fundamental de la ciencia hacer comunicación científica. Entonces, tiene un poco esa cosa de circularidad de que estamos haciendo comunicación científica sobre investigación en comunicación científica para hacer mejor la comunicación científica. Entonces, por ahora, las personas que han visto el framework y lo han evaluado y lo han considerado, no ha salido nadie hasta ahora, puede pasar, que diga, che, no, acá falta una categoría, acá sobra esto no tiene ningún sentido. Que es un poco parte del proceso al que te exponés cuando publicás. Vos decís, mira, yo encontré estas 4 categorías con estas 5 o 4 subcategorías que describen los comportamientos y me parece, ahora, bueno, está más validado. Entonces vienen otras personas y dicen, tipo, ¿esto tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido dentro de la literatura? ¿No tiene sentido dentro de la literatura? ¿Tiene sentido con nuestra experiencia o no? Y esa es parte de la gracia de seguir investigando y de publicar también. No, y si no tiene sentido para una experiencia de un lugar particular, a ver, nene, haz el tuyo, que a todos nos va a venir. Claro, claro. Capaz que no con esa actitud. Capaz que esa no es la mejor manera de encararlo. Es una nueva corriente de la ciencia rabalera. La comunicación científica pesetera. No te cierras. Dale, comprobalo, amigo. A ver, nene. Mirá, nene. Entonces, quiero creer que lo que vengo diciendo hasta ahora tiene sentido, pero de todas maneras vamos a un pequeño resumen. Yo hice mi trabajo de maestría, una continuación del trabajo de mi tutora Chantal Berrió. Ella tenía categorías para visitantes, yo desarrollé categoría para facilitadores. Y el norte de todo esto es buscar cuáles son las cosas que llevan a más involucramiento, a más cooperación. Entonces, como Soledad no se sabe los números y sin embargo decidió hacer un doctorado que tiene toda una pata de estadística, otra de las cosas que hice fue desarrollar una aplicación para facilitar la recolección y el análisis de datos usando estos 2 frameworks, estos 2 sistemas de categorías. Porque, y esto volviendo un poquito para atrás,
Yo descubrí mi discalculia galopante haciendo la maestría. Porque bueno. me pasaban cosas como que tenía una tabla, entonces la tabla decía, bueno, estas son las exhibiciones que analicé. Y me acuerdo muy, muy claramente que había una columna que todo lo que contenía era exhibiciones del tipo A, 12, del tipo B, 2, suma 15, puso Soledad. Y mi tutora, muy amablemente, porque es canadiense y es muy polite, me dice, Sole, ¿te faltó alguna exhibición o te equivocaste al tipear? Y terminó con un muy canadiense, ey. No, me dijo, mija, vos sos tarada, no sabés sumar. No, porque ella no breva la ciencia rabalera pesetera. No, es una corriente muy moderna y ella ya está muy establecida. Mucha vanguardia. Y ahí fue tipo, no, lo que pasa es que no me sé los números. Y entonces para el doctorado dije, bueno, si yo voy a seguir haciendo esto, que sí quiero porque me encanta y me parece útil, porque, y esto es mi opinión personal, Uh-huh. creo que ponerle números y darle el peso de la ciencia un poco más pura y dura, llamémosle, a las cosas que sabemos, porque nosotros quienes trabajamos en centros de ciencia sabemos que tener un facilitador hace que la experiencia sea mucho mejor y que la gente aprenda más y que esté más bueno. Pero poder poner números atrás de eso y demostrarlo y decir, mira, esto es estadísticamente significativo, acá está pasando algo, no es que se nos antoja a nosotros, sino que este fenómeno realmente está sucediendo, para mí es súper valioso. Entonces, yo hago comunicación científica porque considero que es mi manera de contribuir a la comunidad de muchas formas y sobre todo con esta investigación me parece eso, me parece que es súper egoísta, ¿no? Porque es contribuir a que haya más y mejor de algo que a mí me gusta. Pero me parece eso, o sea, mi razón para seguir con esta línea de investigación y seguir investigando y seguir explorando todo este fenómeno de lo que es el aprendizaje en centros de ciencia responde a esta cosa de nosotros sabemos que esto pasa, pero si le podemos poner números podemos convencer a gente que no está en el palo, que no tiene 12, 15, 10 años de experiencia. Entre nosotros es como, sí, claro, es obvio lo que encontramos. Que eso fue también un problema que tuve mucho haciendo mi maestría, que yo identificaba cosas que no las reportaba porque me parecían muy obvias. O sea, para mí era como... Es un sesgo que tenías. Claro, porque para mí era como chocolate por la noticia, obvio que tal cosa, obvio que necesitas dar información cuando sos facilitador o que reírse y hacer chistes en una bien promueven el confort. Era como obvio. Pero fue todo un proceso de decir, no, aunque a vos te parezca obvio, tenés que ponerlo, porque es parte de lo que está pasando, vos lo estás describiendo. La gente que no tiene esos 10, 12 años de experiencia para darse cuenta de estas cosas, muchísimas veces es la gente que tiene la mano en el monederito. Sí. Para dar fondos para estas cosas. Exactamente. E incluso cuando tenés gente que entiende la necesidad de tener buenos facilitadores en un centro de ciencias, en un museo, de lo que sea, porque esto seguro se aplica a museos que no son de ciencia per se. Hay que ver, pero sí. Pero se podría. Te digo yo, confío. Esto también seguro sirve de insumo para formar mejor a esos facilitadores. Claro, o sea, todas estas cosas me parece que yo amo la ciencia básica, pero me parece que esto es una cosa muy aplicada, de decir, bueno, mira, esto es lo que nosotros aprendimos con años de ensayo y error. Por un lado está buenísimo ver que las cosas que hacemos tienen su apoyo en la teoría, eso está buenísimo, pero además poder decir, mira, te allanamos el camino, vos centro de ciencia que estás empezando, que no tenés presupuesto, que no tenés una persona que se puede dedicar a mirar 217 videos o 4.000 visitantes o lo que sea, podés apoyarte de esto. Esto está basado en evidencia, tiene sentido.
Y ahí es donde entra como el doctorado, es dar un paso más allá todavía, porque al decir, bueno, yo voy a seguir investigando esto, obviamente decir que solo la presencia de un facilitador hace que la gente se involucre más, es muy simplista. O sea, no puede ser que sea la única variable que explique. Pero bueno, ¿cuáles son las variables que explican? No lo sabemos. Y por eso es que estoy haciendo mi investigación de doctorado, que es mirar un montón de otras variables. Por ejemplo, género, nivel educativo, familiaridad con el centro, tipo de exhibición, cantidad de personas, si saca una foto, si lee la cartelería, como todas esas cosas que hacen a la experiencia y que vos podrías promover. Por ejemplo, vos, si encontramos que sacar una foto hace que la gente se involucre más, podés decir, bueno, entonces voy a buscar maneras de que la gente no se esté sacando selfies todo el tiempo porque después baja el involucramiento. Pero sí voy a buscar maneras de que hayan oportunidades en algunos momentos. O si ves que la interacción entre visitantes promueve el involucramiento, también puedes decir, bueno, entonces voy a buscar maneras de que las exhibiciones sean más colaborativas. Como ese tipo de cosas lo podés hacer basándote en la evidencia. Y claro, para recolectar todos esos datos, históricamente se hacía con tablas de Excel y yo ya me veía metiendo mal el dedo, metiendo la pata. Entonces resolví hacer una aplicación web que se encarga de todo no se encarga de todo por vos, pero vos lo que tenés que hacer es apretar botoncitos, que es considerablemente más fácil. Entonces eso fue otra de las cosas que hice en mi doctorado y con eso miré más videos de gente interactuando y ahora sí, de Canadá, de Argentina y de Uruguay. Y con eso lo que estoy haciendo, que ya estoy en las últimas etapas, ya estoy codeando. Codear es, ya estoy mirando los videos de los últimos visitantes. No estás codeando a nadie. No estoy codeando a nadie. No le estoy pegando con el codo a nadie. Te estás codeando con el final. Me estoy codeando con el final, ya estoy vislumbrando la luz al final del túnel de los última recolección de datos para el último análisis, que es una cosa bastante grande y compleja, que pasaron cosas, y de eso hablaré en la única y mejor sección de este podcast. No, yo iba a decir eso, no, pero antes de eso, yo tenía una pregunta sobre el doctorado que estás haciendo, que es un doctorado acá. Sí. Es el doctorado en química en opción educación. Sí. ¿Cómo es la parte de educación de la química? Porque no es que te estás convirtiendo en profesora de química. ¿Y qué diferencia tiene con un doctorado que podría ser en comunicación científica, como fue tu máster? Excelente pregunta y la respuesta es un poco nebulosa. Mejor eso. Lo que pasa es, si bien existen maestrías en comunicación científica, que se llaman maestría en comunicación científica, no hay o son muy pocas las opciones de doctorado en comunicación científica. Entonces lo que hacemos es nos vamos adaptando. Por ejemplo, mi tutora Chantal no tiene un doctorado en comunicación científica, sino que es por el lado de tipo humanidades, antropología y estudios del no sé qué corno. Y fue por ahí. Claro, lo que importa es qué es tu investigación a fin de cuentas. Exacto. ¿Cómo la aplicás después? Exacto, es más por ese lado. Entonces, como mi expertise es en química, uno de los centros en los que estoy investigando es un centro de Facultad de Química que se llama Moleculario, que creamos en el equipo de química además. Si bien no se llama comunicación científica y es dentro de lo que es el paraguas enorme de la educación informal, es como que va cerrando por ese lado porque no existe necesariamente un doctorado en comunicación científica por ahora. Porque a medida que se vaya profesionalizando y se vayan especializando las personas y haya cada vez más gente que esté haciendo investigación, va a surgir naturalmente la necesidad de que exista un doctorado en comunicación científica. Pero también hay una cuestión de que por más que 2 personas hagan un doctorado en química, en la misma área, en química inorgánica, sus
áreas de investigación van a ser tan diferentes que su doctorado va a ser ad hoc, específico para esa persona. Su formación y su output van a ser muy distintos. Exacto, entonces vas a hacer cursos diferentes, vas a hacer investigaciones diferentes, vas a hacer focos diferentes, vas a tener metodologías diferentes, entonces el nombre del doctorado es casi que lo de menos, o sea, lo que sí te da el nombre o el área es el acceso a docentes o investigadores que estén en ese área, pero por ejemplo en mi caso lo armé como medio Dream Team, o sea, me quedé con Chantal de Canadá, que se encarga de apoyarme en todo lo que es la parte de comunicación científica y de aprendizaje y la parte de investigación más cualitativa. Esta es la parte hippie que a mí me cuesta, que su respuesta siempre es tipo, vos podés hacer lo que quieras, no me lo dice así, pero es básicamente, vos podés tomar la decisión que vos quieras siempre y cuando la fundamentes y vos digas, yo decidí hacer A, B y C por esto, esto y esto. Vengan de a uno. Ciencia pesetera. Ciencia pesetera. Después tengo a Nicolás Veiga, que me ayuda en todo lo que es la parte estadística, porque claro, ahora que estamos hablando de variables y de análisis, como parte de mi investigación hice un estudio que ahora tiene 9.000 visitantes y cientos variables. Alguien tiene que saber leer números. Alguien tiene que saber leer los números. Y también, Nicolás, pueden escuchar su episodio del podcast, hace cosas de investigación en educación. Es en la pata de educación un poco más formal. Y lo mismo con Lucía Otero, que pueden escuchar su episodio del podcast. hoy nos vamos a hacer un episodio en inglés con Chantal. Sí, solo nos falta eso. O en francés, y ella dice, habla en francés, y yo le digo, oui, oui. ¿Cómo está tu francés? Porque el mío sirve para pedir algo en un comercio cuando entro y piensan que tengo algún problemita. No, mi francés es horrible. Puedo entender y asentir. Y después, bien sur. Y sí, nada más. Ah, qué bien. Hola. Oh, París, croissant, Leclerc. Sabemos que se dice Montreal y no Montreal. Sí. Y hasta ahí. Pero entonces armaste y pudiste armar un equipo de asesores. Sí, armé mi Dream Team y también es como, bueno, pudiendo hacerlo en la UDELAR, que es donde yo vivo, que es donde yo conozco, y con esta perspectiva bien del sur, bien sur. Así que eso quiere decir. Sí, es un poco armado específicamente con la intención de este trabajo. Perfectamente podría haberlo hecho en humanidades o en ciencias, o sea, como que no es limitante haberlo hecho dentro del doctorado en Química Opción Educación, pero teniendo la posibilidad, como que cuadró todo muy bien. Y siendo que es tu formación básica también. Exacto, también eso. Entonces, y también esto va a dar, o sea, creo que va a ser un aporte importante para la Facultad de Química, para el moleculario, para el espacio ciencia acá en Montevideo, o sea, no solo para Science North, sino con esta perspectiva de centro grande, centro chico, centro allá, centro acá, va a ser útil. Eso es lo que a mí más me importa y me preocupa. Y para futuras personas que quieran seguir una formación similar, porque, por ejemplo, cuando vos quisiste hacer un máster, cuando vos quisiste formarte como comunicadora científica, no había una opción formal para hacerlo acá. Lo hiciste por medio de la experiencia en proyectos laterales y luego sí fuiste un máster, pero afuera. Sí. Ahora, si hay una persona que está escuchando esto y dice, yo quiero directamente, yo no quiero ser licenciada en química, o sí, pero directamente quiero hacerlo sabiendo que lo voy a hacer para la comunicación, o voy a ser licenciado en ciencias biológicas o lo que venga, y quiero hacer comunicación. ¿Qué caminos, qué recursos existen ahora acá para eso? Ahora acá para eso existe hacer cosas, porque vamos a ser sinceros, no necesitas de un título de posgrado para dedicarte a la comunicación científica y para hacerlo bien y para ser bueno. Sí necesitas humildad intelectual y decir, bueno, estoy dispuesto a aprender y voy a hacer todos los cursos habidos y por haber, porque hay mucha cosa en internet.
Pero si vos decís, bueno, quiero hacerlo por una ruta un poco más formal, quiero entrar un poco en esta parte de investigación, existe la especialización en comunicación de la ciencia y la tecnología, que es un posgrado de la Universidad de la República que se dicta en 3 servicios, o sea, Facultad de Química, Facultad de Ciencias y Facultad de Información y Comunicación. La Bedelía está en la Facultad de Información y Comunicación. Hola, mi facultad. Hola, tu facultad. Lo bueno que tiene es que es también bastante modular y tenés opciones de hacer como tenés muchas opciones de materias para hacer, entonces vas armando tu propia carrera y puedes hacer un perfil que sea más hacia el periodismo, un perfil que sea más hacia la radio, un perfil que sea más escrito. Entonces tiene como esa ventaja de que, bueno, si bien está empezando ya se cerraron las inscripciones de la segunda cohorte, así que el año que viene vamos a tener un grupo de estudiantes nuevos. Tiene bastante flexibilidad en cuanto a cuál es la carrera que vos hacés y qué cosas elegís. Podés hacer pasantías, podés hacer distintas opciones de trabajo final y podés enfocarlo a una cosa más académica de investigación o a una cosa más de producción. De hecho, yo estoy en el comité académico de la especialización desde 2020 y tengo 2 estudiantes que una que ya oficialmente soy su cotutora y otra que está en los papeles, está en el, en el éter todavía, está perdida en el éter, pero está el compromiso de ser su tutora, y una está produciendo una serie de cuentos de comunicación científica, de química, y la otra está haciendo una investigación de motivaciones de docentes para participar en actividades de comunicación científica. Y son como 2 cortes totalmente diferentes, son del mismo grupo, cursaron más o menos al mismo tiempo, pero cada una cursó las materias que le interesaba y que le llamaban la atención y llegaron a pedirme ser su tutora por distintos caminos. Entonces, lo bueno que tiene la especialización, si bien es nueva y todavía hay que pulir algunas cositas, porque son cosas que pasan, es muy flexible y muy de que podés seguir tu interés. Y si alguien dice, tengo un fuerte deseo de dedicarme a la investigación en museos y centros de ciencia, bueno, tengo un framework para vos. Tengo una investigación que yo sola no voy a completar porque la ciencia no funciona así. Entonces, si quieren seguir haciendo investigación o meterse en la investigación en específico en este tema, más que bienvenido. O sea, cuantos más seamos, más mejor, dijo la comunicadora. Sí, sí. ¿Qué requisitos tiene para que una persona se pueda apuntar a esta especialización? Para que se puedan apuntar, un título habilitante, que tiene que ser un título universitario de grado, y ahí puede ser del palo de la ciencia, como licenciada en química, bioquímica clínica, las carreras de Facultad de Ciencias, o pueden tener un título del palo de la comunicación, ya sea licenciatura en ciencias de la comunicación, cosas más de marketing, periodismo, todas esas cosas, o si no tienen el título habilitante, pero pueden demostrar que tienen experiencia en comunicación científica equivalente a haber hecho. Una persona que venga del palo de la educación, por ejemplo. Si tiene muchas ganas, sí puede, pero tienen en ese caso que demostrar que tiene experiencia en el área, ya sea de comunicación o de ciencia. Y eso, bueno, el tribunal académico lo evalúa. Exactamente. Y después, bueno, cuanta más experiencia puedan demostrar, mejor, y tienen que presentar una carta de motivación. Y esto va en general para sus vidas. Cuando se vayan a anotar a algo, miren los requisitos y cumplan los requisitos. Si te pide cédula, formulario, título, carta de motivación y escolaridad, presenta todo eso. Porque en general, si te lo piden es porque te lo van a ver si se los presentaste. Entonces, no solo para la especialización, sino para cualquier cosa a la que se presenten que tenga una serie de requisitos, cumplan con los requisitos. Claro que sí. Y bueno, yo seguiría hablando sobre ciencia pesetera
de los arrabales de San José, como dicen un grupo de rap de acá, La Zanja, como se refieren a San José, los amigos de AFC. Sí. Tenemos que pasar a la única y mejor sección del podcast. Fracasá de nuevo, fracasá mejor. Samuel Beckett. Que es nada más y nada menos que una exploración del éxito y del fracaso. Ustedes ya saben, Sol estaba pasando por un momento muy especial, en determinado momento, etcétera, etcétera. Y queremos saber dos cosas. Queremos saber un momento en el que figurativa o literalmente todo se prendió fuego y pasaron cosas que, bueno, no pusieron en peligro vidas humanas, pero que finalmente sirven como un momento de aprendizaje para decir, che, bueno, capaz que más adelante tal cosa. Y además el momento en el que vos dijiste, mamá, llegué, soy comunicadora científica. Bien, el momento de la metida de pata está muy fresco en mi corazón. Así como, viste, cuando todas las personas que vienen al podcast dicen, yo soy experto en meter la pata, yo todo lo que hago es fallar. Bueno, es un poco así, o sea, he metido la pata más de una vez, incluyendo esto de no saber sumar y no saber que no sabía sumar. Pero cuestiones que yo, como parte de esta investigación de recolectar datos, hay cosas que no se pueden determinar mirando a la gente. Por ejemplo, los comportamientos se pueden determinar mirando a la gente. La edad, más o menos podés decir, esta persona tiene más de 65 años. Esas cosas las podés hacer mirando. Pero hay cosas que no podés saber mirando a una persona. Por ejemplo, su nivel educativo más alto alcanzado. Si tiene secundaria completa o un título de posgrado, mirando a la persona no podés saberlo. Y ahí está un poco la limitante del método de recolección de datos que yo tenía. Pues yo usaba videos que ya habían sido recolectados, cortados, analizados, estaban todos preciosos. Entonces dije, bueno, tengo que recolectar datos nuevos y preciso algún tipo de sistema que me permita dejar que una persona haga su vida, porque mi metodología es no experimental, no es que yo diga, bueno, a la mitad de las personas las voy a poner a hablar con un maniquí y a la otra mitad las voy a poner a hablar con una persona y voy a ver qué pasa. Eso sería un diseño experimental. Lo mío no es así. Yo pongo la cámara y dejo que hagan. Pero de alguna manera tenía que poder saber, bueno, algún par de cositas más sobre esas personas. Entonces, lo que hice fue poner una cámara, mirar lo menos tenebrosamente posible a la gente. O sea, estaba ahí como a la luz, tenía un cartel que decía Soledad, investigadora, no sé qué. Había carteles por todos lados diciendo, hay una investigación en curso, no te va a pasar nada, cualquier pregunta puedes hacerla, como cosas así. Bueno, cuestiones. Me fui a Canadá con mi guitarra y mis canciones, con una cámara y un micrófono y una encuesta. Entonces yo ponía la cámara, miraba a la gente y cuando veía que terminaban de interactuar me acercaba y muy amablemente les decía, hola, soy Soledad Machado, soy comunicadora científica y estoy haciendo una investigación. Te hablo de acá al lado tuyo. Y te estoy hablando desde acá en el Centro de Ciencias. Desde una distancia prudencial porque esto es un... Exactamente. Exactamente. Entonces, completaban la encuesta y yo, cuando completaban la encuesta y me daban de vuelta a la tablet en la que habían hecho la encuesta, le ponía un código. Entonces decía, visitante 14. Que yo previamente, cuando los había visto interactuar, había anotado, no sé, 1258. Persona remera Iron Maiden. Entonces, después como que asociaba esas dos cosas y tenía, por un lado, la encuesta y asociada a en qué momento del día interactuó con la exhibición y qué característica física tenía, como para después yo poder sentarme con el video. Exacto. Y decir, esta persona de la remera de Iron Maiden viene una vez al año o menos, tiene un título de grado y tiene una motivación tal que es otra variable más. Está fantástico.
Fui a Canadá en agosto de 2022. Estuve 20 días en el Centro de Ciencias, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con la cámara, las encuestas, el coso, y además como mucha energía de ¡wow! Ciencia, sí, qué genial. No me cuesta para nada hablar inglés ni saberme los números, sí. Y recolecté, 10 días de video, que esos son ponele 100 horas de video de interacciones, 270 encuestas relacionadas con la persona a la que entrevisté, y llegué a Uruguay y me puse a cortar los videos y empezar a identificar los visitantes. Pasaron cosas y en un buen momento no tengo la menor idea de qué sucedió, y esa es la parte más triste. Los videos empezaron a fallar. Yo tenía un video de, por ejemplo, 20 minutos, y de ese video recortaba clips de lo que durara la interacción. 30 segundos, 5 minutos, 10 minutos. Y le ponía un cartelito de los datos del visitante. No sé qué pasó. Los videos no los levantaba más el programa para hacer los recortes. Los quería poner en conexión con los tags y no podía. Los probé de nuevo, no podía. Probé con, porque uno diría, pero Soledad, tendrías que haber hecho un respaldo. Y yo te voy a decir, sí, corazón, yo hice 2 respaldos. O sea, tenía los videos en mi computadora, fallaban. En un disco duro, fallaban. En otro disco duro, fallaban. Y vos decís, pero ¿no dejaste otra copia más en Canadá de esos videos crudos? Sí, mi cielo, dejé esos videos, la copia de los videos crudos en Canadá. Y dije, Katrina, que es la persona de Science North, ¿no te animás a mandarme tales y tales videos que están fallando y no los puedo levantar? Además, no los puedo levantar, se pone como toda roja la pantalla y dice media unavailable y un cartel, cosa, todo. Es como... Los aliens nos metieron un virus. Súper trágico todo. Y digo, sí, pero no importa, tengo el respaldo del respaldo del respaldo. Y me lo subieron a un servidor y no sabemos por qué el servidor no descarga. Entonces, perdí básicamente todos los datos. Y claro, al ser investigación en humanos, si bien yo no les estoy haciendo nada, no los voy a pinchar ni mucho menos, son videos de personas que accedieron a participar en una investigación, y en esos videos hay personas menores de edad. Eso no se puede mandar por cualquier lado. No se puede poner en un... cierta seguridad. Claro, no se puede poner... No va por WeTransfer. No va por WeTransfer, no se puede poner en un pendrive y mandarlo, no se puede... O sea, tiene que haber como un protocolo de seguridad muy grande que fue aprobado por un comité de ética. Entonces, de los 270 visitantes de Canadá que tenía, me quedaron 30. Y estuve meses intentando solucionar el problema. En el medio iba avanzando con otras cosas, iba validando, seguía con la app, y cada 2-3 semanas volví a sentarme con la computadora a ver qué corno había pasado con esos archivos. Y a ver, no se murió nadie. Mi mantra es, yo no aterrizo aviones, yo no hago cirugías, pero igual fue y sigue siendo una cosa horrible. Sí, definitivamente. Claro, dentro del universo de las cosas poco importantes, es la más importante. El aprendizaje entonces es 2 cámaras. El aprendizaje es cuanto antes puedan hacer el análisis de los datos y recortar las cosas. Antes pueden solucionarlo si pasó algo. Antes puede solucionarlo si pasó algo. Porque claro, esto yo ahora lo sé ahora. Pero si yo hubiese hecho este proceso que dejé para hacer en Uruguay, si lo hubiese hecho en Canadá... Tenías acceso a los datos. Tenía acceso a los datos, podía resolver antes. Pero dije, no, o sea, me traje una versión comprimida de los videos porque, claro, son
gigas y gigas y gigas y gigas. Son como 400 gigas de videos solo de Canadá. Después tengo los videos de Uruguay en el espacio de ciencia y en el moleculario. O sea, es un montón de datos. Quizás si hubiese hecho el cortar y etiquetar los videos en Science North, no hubiese tenido este problema, pero la única manera de saber que eso iba a ser un problema era tener el problema. O sea, a priori no iba a decir, sí, seguro que esto me va a fallar y voy a hacerlo igual así. Entonces fue como todo un ejercicio, gracias a mi psicóloga, que es lo más, de decir un saludo cordial, de decir, bueno, no tenés 270 visitantes. Esos datos se perdieron y vos tenés que terminar, porque tengo, por suerte, una beca de finalización, entonces en un momento voy a tener que terminar y entregar las cosas y defender. Hacé lo que puedas con lo que tenés y el resto, para eso existe el Future Work and Perspectives, el trabajo futuro y perspectivas, es decir, bueno, esto fantástico, hay que hacerlo con mucho más visitantes. Estadísticamente significativo probablemente no va a ser, porque de hecho todavía estoy tratando esos datos, ese último. Pero lo bueno de haber metido la pata de esta manera con estos datos es que se me ocurrió hacer un análisis que no estaba en mis planes con datos tabulados que yo ya tenía acceso, que ya están anonimizados, entonces los puedo usar porque no identifican a nadie. Entonces no tengo que pedir ética ni nada, y pude hacer un estudio re interesante con un montón de datos que no iba a usar porque iba a usar mis datos que eran nuevos y eran más completos y eran frescos y bla, bla, bla. Entonces ahora tengo 2 estudios, o sea, un estudio grande y un estudio chico, que van a arrojar un montón de luz sobre el fenómeno de las interacciones en centros de ciencia, que no lo hubiera hecho si no me hubiesen fallado esos videos. Entonces, no fue tan malo, y esto lo estoy diciendo en voz alta a ver si me compenso. Con el diario del lunes. Claro, o sea, yo no cometí el error queriendo. Igual que hay cosas en el audio que eso, o sea, vos te querrías matar si lo escucharas. Que, bueno, se vive y se aprende. ¿Podría haberlo hecho mejor? Sí. La próxima vez que lo tenga que hacer, lo voy a hacer mejor. Pero bueno, es como un poco el aprendizaje y el aceptar eso, que cuando haces un doctorado, literalmente sos la primera persona que lo está haciendo. Entonces, si bien hay métodos y hay cosas que se saben, hay cosas que son un poco ensayo y error y son para aprender. Entonces, esa es la parte que me está costando más, de decir, bueno, no soy la peor persona del mundo porque me equivoqué, porque propuse una cosa que no funcionó tan bien. Pero no sé, como que en el laboratorio es más fácil de aceptar que es duro ser pionera, Sole. Ay, sí. No sé, en el laboratorio es como, bueno, a veces no da el experimento, yo qué sé. Pero en el... A veces fallecen 3 asistentes de laboratorio en una explosión. Pero con esta cosa más de supervillano más. ¿Qué le hace? Un supervillano más a este universo. ¿Y cuál fue el momento de mamá, soy comunicadora científica y que no hubo un quejezo? Ay, este es difícil porque si bien yo soy muy de, sí, si lo estás haciendo es porque lo sos. El síndrome de impostor es duro muchas veces. Sí, el síndrome del impostor es duro. Yo creo que los momentos de mamá llegué, hay grandes y chiquitos, o sea, me pasó cuando estaba en el Centro Cultural de la Ciencia en Buenos Aires, que para hacer la investigación, o sea, para que sea ético hacer la investigación como la hacemos, se usa lo que se llama un modelo de consentimiento informado, que es poner un cartel que dice, esto es una cámara, la cámara te está grabando, si vos te pones adelante de la cámara te va a grabar. Con otras palabras, porque no es ciencia pesetera, vanguardista. Entonces, ¿qué espera, papu? Yo tenía un trípode con la cámara, estaba filmando una exhibición y estaba ahí con un gafete, una identificación que decía Soledad Machado, investigadora, Universidad de la República. Y en una se acerca una señora y lee el cartel y me mira a mí y me dice, ¿vos sos la de la investigación? Y digo, sí. Entonces
andaba con un nene en el centro de ciencia y le dice, Juanchu, vení, acá hay una científica. Y eso fue muy lindo. Y después cosas más chiquitas como, no sé, esta cosa de sentir que estoy contribuyendo a mi comunidad de comunicadores científicos, a mi comunidad académica, pero también a la comunidad de gente que amamos los centros de ciencia y de poder decir, mira, hice esto. Es como, esto es lo que salió de mi cerebro y que después se vea validado y que un capo como Josh Cutwill publique un paper y diga Machado Corral y colaboradores dicen tal y tal cosa. O sea, el día que leí el paper de Cutwill, que me citó como 4 veces, me morí muerta y después reviví y seguí haciendo cosas, pero fue como tremendo. ¿El día que te citaron, va? Sí, o sea, fue publicar un paper de primera autora es como re importante, me sentí como, ¡pah! Pero, bueno, vos podés publicarlo y que nadie lo lea. Entonces, en el momento que alguien, y además alguien zarpado, te cita y no cita diciendo, ¡qué burra! No fue Soledad Machado, dijo cualquier burrada y no estamos de acuerdo, sino tipo, no, esto tiene sentido y es válido y construimos sobre eso. Fue como, no, tremendo, fue como, re un mamá llegué. Muy bien. Bueno, Sole, ha sido un placer ser vos por un rato mientras vos eras vos. Muchas gracias. Mucho más difícil estar desde este lado, porque es como que, ay, estará teniendo sentido. No me estoy yendo por las ramas, porque claro, el gran problema es que a mí me gusta mucho la comunicación científica y me cuelgo a hablar y es como, ¡ah! Pero bueno, confiaste en mí para ser el arriador, el domador de científicos, que es un poco lo que uno hace. Es un poco de mayéutica, el partido de ideas, como decía, creo que era Sócrates, no me acuerdo ahora. Poner del otro lado al entrevistado e irlo llevando por donde uno puede. Y espero haber hecho un trabajo honroso. No, estuvo muy bien. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Que tengamos que ocultar este episodio con pena. Y acá no pasó nada. No. Tengo cada episodio que podría ser ocultado. Yo de podcast no lo he hecho, así que menos este, del cual estoy ya de inmediato orgulloso. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto fue un podcast de ciencia, una producción de Soledad Machado y Magnus para Estudio Robota. Si querés encontrar más episodios, suscribirte o dejar un comentario, lo podés hacer en ivox.com, que se escribe IVOOX, en Spotify, en Apple Podcast o en otros lugares donde se consiguen podcasts. Además, podés encontrar los episodios en el canal de YouTube de Perdidos en el Éter y comunicarte con nosotros por Instagram y Twitter, @podcastciencia en ambas redes. Si te gustó el episodio, te quedó alguna pregunta para Sole o aprendiste algo nuevo, déjanos un comentario en iVoox, Apple Podcast, YouTube, Spotify, mandanos paloma mensajera, déjanos graffiti en un muro apropiado para ello o cruzanos en la feria y decinos cara a cara. Como agradecimiento por escuchar hasta el final, en cada episodio les contamos un dato completamente inútil, también conocido como boludato. El boludato de hoy es que, entre varios alimentos que de manera natural y completamente sana son radioactivos, se encuentra la yerba mate, porque contiene polonio 210. Por suerte, es una cantidad insignificante, porque el polonio 210 es la sustancia con la que mataron al ex espía ruso Alexander Litvinenko en 2007. Pero ustedes tomen mate tranquilos. Muchas gracias por escuchar un podcast de ciencia y nos volvemos a encontrar con un nuevo episodio en 2025 en la temporada que viene. Estudio Robota. Transmisiones para un mundo extraño.